Bien amigos, muy buenas noches. 10 de la noche ya con 10 minutos. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy, miércoles 24 de enero del año 2024. Presentamos para todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas a través de YouTube y de Facebook. Ya estamos al aire, un poquito tarde, siempre tenemos algunas dificultades, pero ya estamos para llevar la información deportiva relacionadas a la participación de los Chancas, que debutará este próximo lunes 29 a las 3 de la tarde en el Estadio de los Chancas, partido que será televisado por Liga 1 Max. Hay mucha expectativa en Andahuaylas, las personas, los hinchas están preguntando sobre las entradas, cuándo llegarán las entradas para poder venderse, cuándo llegarán las camisetas, y también hoy, a través de un comunicado oficial, la dirigencia de los Chancas dio a conocer sobre la falsificación de entradas. Lamentablemente, al parecer son personas que no son de Andahuaylas, han venido a aprovechar este momento del fútbol en Andahuaylas, del partido amistoso, y además que se vendió con mucha anticipación a las entradas. Parece que se aprovecharon de este tema y falsificaron entradas para el partido del día de ayer, martes. Y se dieron cuenta, están investigando, y para el partido oficial, como ayer comentábamos, que será el lunes 29, van a tomar todas las medidas. Y la recomendación más importante es no comprar en la calle, no comprar entradas que venden los revendedores, incluso venden más que el precio, y con la duda de poder ser sorprendidos. Imagínense, compren su entrada, 2, 3 entradas, están con su familia, y en la puerta se detecta que esas entradas son falsas. Lamentablemente va a tener que perder ese dinero que pagó y volver a comprar otras entradas si es que quiere entrar. Imagínense si algunas personas, de alguna forma, haciendo un esfuerzo, lograron comprar su entrada y es falsa y no podrá entrar. Así que tener mucho cuidado con este tema de las entradas falsificadas que se ha dado aquí en Andahuaylas, a pesar que las entradas tenían muchos temas de seguridad, como es el código de barras, el QR y el mismo papel que usaban, pero en la fotografía que publicó los Chancas, el color era diferente al original. Y esto ya tendrán que ver también la policía y ver la forma como la empresa que emite estas entradas puede hacer algún sello, algún distintivo de seguridad que sea difícil de falsificar. Bien, vamos a recibir también ya el saludo de André Vargas para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 120 conectados. Voy a leer rápido los primeros comentarios. Elmer Parazorda nos dice: soy el primero. Ever Castro, saludos, doctor Milciades y André. Elmar Parazorda nos dice: saludos, Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Ever Castro, a ver, ¿cuáles son las novedades para hoy? Nos dice Jordi Alcarraz: alisten el café, empezamos en breve con el programa. Amador Yauris, saludos desde Andahuaylas, doctor Milciades y André. Del centro poblado Porvenir Cruzpata, nos dice Amador Yauris. Por cierto, hoy día hubo fiesta, ¿no? Hubo la entrada del Niño Jesús de Praga. Del Niño Jesús de Praga, pero también en Cruzpata hubo. También el Niño Jesús de entrada. Praga. Cruzpata, correcto. En Chivampata, también en Chumbibamba. Y mañana será la misa principal, la procesión, y luego el día viernes 26, el Malki o la Yunza, que se acostumbra con los negrillos, prácticamente terminando ya las fiestas del Niño Chanchic, desde Navidad que se dio en el Valle del Chumbao. Ya luego en febrero ya vendrán los carnavales. Michael Atao Guamán, saludos, Frecuencia Deportiva. Juan Carlos Rojas, ¿los niños desde qué edad pagan las entradas? En ese tema hay mucha duda, no hay una claridad. Parece que también tiene que ver mucho la talla del niño. Se dice que menores de 10 años no pagan, pero hay niños que tienen 10 años, 9 años, pero que parecen que tuvieran 13, 14. Eso ya lo maneja en el control de puerta los controladores juntamente con los organizadores. En este caso será la Liga 1. Vamos, antes de ir con el tema de los Chancas en sí, también indicar esta información que se dio a conocer a nivel nacional e internacional, sobre todo en Chile. Ricardo Gareca llegó a un acuerdo y será presentado mañana como nuevo director técnico de la selección de Chile. Recordemos que Gareca estuvo en 2 procesos clasificatorios con la selección peruana. Lamentablemente no llegó a un acuerdo con el presidente de la federación, que no lo trató bien. Él estaba dispuesto a reducirse el sueldo, etcétera, pero ya firmó por la selección chilena y dirigirá hasta que termine las clasificatorias, con una cláusula, si es que clasifica al Mundial,
continuar en el próximo Mundial del año 2026. Y se ha hablado también más o menos la cifra, que serían más o menos $2.800.000 por año. Va a ganar Ricardo Gareca. $2.800.000, una cantidad bastante importante que estará ganando, y como profesional, como entrenador de fútbol, podría dirigir en cualquier parte. Él no tiene ninguna culpa. Es un profesional argentino. Es verdad que tenía el cariño de la afición peruana, que le tenía mucha consideración por habernos llevado al Mundial, después de muchísimos años, al Mundial de Rusia 2018, pero no fue renovado y ahora estamos en el último lugar en las clasificatorias. Veremos qué pasa con Fossati, que a partir de marzo tendrá ya los partidos amistosos, y en junio y julio la Copa América. Y a propósito, en la Copa América debutaremos con Chile. Así que Gareca estará como rival, como director técnico del otro equipo, en el mes de junio en la Copa América, que se jugará en Estados Unidos. En otro tema, también importante dar a conocer sobre el preolímpico sub-23, que se viene desarrollando en Venezuela. El día de hoy jugó Perú. A tempranas horas también Paraguay le ganó 4-3 a Uruguay. Ayer Brasil le ganó 1-0 a Bolivia. Venezuela empató con Ecuador 1-1. Y hoy Perú lamentablemente no pudo con Argentina. Argentina dominó todo el partido. El primer gol fue de penal, y faltando como 4 o 5 minutos para que termine una jugada por derecha, solo el delantero de Argentina anotó el segundo tanto. Perú 0, Argentina 2. Con este resultado, la tabla, en esta fecha segunda, descansó Chile. En la tabla está Argentina primero juntamente con Paraguay, 4 puntos cada uno. Tercero está Perú, Uruguay con 0 y Chile con 0. El próximo partido de Perú será el día sábado, el sábado 27, frente a Paraguay. Tercera fecha. Perú va a intentar sumar puntos para poder avanzar a una segunda fase. Ahora sí vamos a lo que es la Liga 1. Atención, se viene la fecha número 1. Ya falta poco. Estamos miércoles, estamos ya a 48 horas, porque este viernes 26, comienzan los partidos de la primera fecha de la Liga 1 temporada 2024. El primer partido que se jugará será en el estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba. A las 3 de la tarde, UTC debutará en esta temporada 2024 frente al Deportivo Garcilaso. Primer partido de esta Liga 1 primera fecha. Y el otro partido, que será el viernes, será en Arequipa. Melgar con Cusco Fútbol Club a las 7 de la noche. El sábado habrá más partidos y el domingo también más compromisos. Y lo que nos interesa, el lunes 29, confirmado al 100%, en el Estadio Los Chancas, 3 de la tarde, los Chancas CIC frente a Unión Comercio. Hablando de los Chancas, el equipo sigue entrenando. Hoy hicieron un trabajo de gimnasio, porque ayer jugaron un poco para soltar un poco, no hacer mucho esfuerzo. Y mañana empiezan a trabajar en horas de la mañana. 9 de la mañana empezarán en el Estadio Talavera hasta las 11, 9 a 11, donde ya el profesor Juan Carlos Basalar debe estar definiendo el 11 titular para el día lunes. Mañana es jueves, faltará jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días hasta el lunes. Creo que tiempo suficiente para que el profesor Juan Carlos Basalar, después de haber jugado estos partidos amistosos de preparación con los equipos de Cusco, con Cinciano, con Cusco Fútbol Club y también con los equipos bolivianos, ya tenga las conclusiones claras, ya tenga un panorama más objetivo, porque él está día a día con los jugadores, conoce cómo están cada uno de ellos y cómo funcionan colectivamente. En estos días seguramente va a ir afinando ya el 11 titular para el día lunes salir con todo. Creo que es importante que el equipo empiece con un triunfo frente a un rival que es Unión Comercio, que no sabemos mucho. Ha hecho algunos cambios, ha hecho algunas contrataciones, ha perdido también algunos jugadores, y veremos si el tema de la altura también va a ser un factor que va a ser decisivo. Pero también recordemos que el Estadio de los Chancas, el campo de juego se ha reducido, y también en estos días los técnicos tienen que mejorar. Está un poquito por algunas zonas amarilla, para que esté en el verdor respectivo, y también hacer un pintado más intenso, porque la Liga 1 exige que las limitaciones o las delimitaciones con las líneas blancas en el campo de juego deben estar totalmente definidas, bien claras, para que no tengan ninguna duda los árbitros y también el tema del VAR, los jueces de línea. Vamos con más comentarios. Somos Frecuencia Deportiva y no se olviden de compartir la publicación y también dar el me gusta, suscribirse en el tema de YouTube. Vamos con más comentarios, André. Juan Carlos Rojas Vargas nos dice: profe, saludos para mi hijo Sebastián. Elber Castro, compre las entradas, puntos autorizados
Todavía no está confirmado, ¿no? ¿Dónde se va a vender las entradas o ya tenemos esa información? Posiblemente sigamos vendiendo, no nos han dicho nada, pero no se sabe cuándo va a salir las entradas. Están evaluando primero el costo. ¿Cuánto va a ser el costo para este debut de los Chancas el día lunes? Y también dónde se va a vender y cuántas entradas se va a imprimir. Van a tener mucho cuidado con el tema de las falsificaciones porque ese tema ha hecho un daño económico bastante fuerte. Si son más de 1.500 entradas, si le ponemos a 40 soles estamos hablando más o menos 60.000. 60.000 es una cantidad bastante alta para un equipo que ha asumido también el gasto del charter y otros gastos que tiene bastante fuerte. Así que tienen que tener mucho cuidado con esto de las entradas y sobre todo la afición, estar atentos. Si hay algún sospechoso, alguna persona que está ofreciendo, porque esas entradas falsas incluso podrían venderle menos del precio. Si estaba 50 hasta 35, 30 soles, y mucha gente a veces por ahorrarse algunos soles, comprar entradas falsas en perjuicio del equipo. Vamos con más comentarios. Así es. Alberto Inces nos manda saludos. Jaime Ramos nos dice vamos Chancas. Diego Gómez Quispe nos dice Paraguay perdiendo 1-3 le volteó 4-3. Imagino que se refiere a Argentina. No, Paraguay le ganó a Uruguay 4-3. Ah, Uruguay, ok. Argentina nos ganó 2-0. Ronald Vila nos dice, señor Milciades, buenas noches. Por favor, los colores que aplicó en las zapatillas New Athletic de la bandera de Andahuaylas están volteadas. Eso es un error que se está repitiendo ya desde el partido con Cienciano, pero la dirigencia ya ha tomado nota, imagino que lo va a solucionar. Frank Rieder Erguay, a la selección sub-23 le falta jugadores de la media cancha. No hay un 10 que haga buenos pases. Bueno, hay varios jugadores que sus clubes no los han soltado, ¿no? No han cedido porque no es un campeonato que organiza la FIFA, sino es el Comité Olímpico Internacional, porque este preolímpico clasificará a los 2 mejores equipos para los Juegos Olímpicos de París, que se realizará este año. Así que por eso no ha ido Grimaldo, no ha ido el mismo Piero Quispe y otros jugadores que estaban en la edad, menores de 23 años. Wilfredo Leguía Rojas, profesor Milciades, buenas noches. Saludos desde Ayacucho. Julio César Quispe Guamán, felicitaciones por el programa, señor Milciades. César Ciro Hurtado, buenas noches. ¿Cuánto va a ser el valor de la entrada? 50 soles me parece mucho, dice César Hurtado. Son opiniones y la dirigencia está evaluando. Hay que recordar que en estos partidos, desde el año pasado, que se jugaron en el playoff, se cobró 40 soles. El partido frente a Comerciantes Fútbol Club de Iquitos y también en el partido final frente a Alianza Universidad de Huánuco, que se cobró 40 soles entrada general en Liga 2. Ahora estamos en Liga 1. En los partidos amistosos que se jugó hace poco con los dos equipos bolivianos se cobró para los dos partidos 80, es decir, a 40. Y si compraban una sola entrada para un solo partido, 50 soles. Y para este partido oficial, que además recordemos que la dirigencia va a traer a los equipos visitantes vía aérea con aviones alquilados. El charter, que es un vuelo alquilado, que tiene un costo altísimo de ida y vuelta. Y eso también genera un costo adicional que otros equipos no van a tener. Los otros equipos simplemente van a enfocarse en pagar sus sueldos a sus jugadores, al personal que trabaja, empleados, y ver el tema de las condiciones que debe tener su equipo en lo que es alimentación, medicamentos, etcétera, mientras que el equipo de los Chancas va a tener que asumir ese gasto extra. ¿Para qué? Para que la afición andaulina pueda ver al equipo en el estadio de los Chancas y no como estaba más o menos previsto que se juegue fuera. Se habló mucho de Juliaca, de Puno, incluso se hablaba de que podía ser Curahuasi, luego se dijo que era Huancayo, Ayacucho, pero ya está definido, será en el estadio de los Chancas. Y nos queda a todos alentar y apoyar con el cobro de entradas. Entradas, creo que en mi opinión, 50 soles me parece razonable. Pero ya la dirigencia tendrá que evaluar y dar a conocer posiblemente mañana jueves máximo el viernes, porque ya tiene que mandarse imprimir estas entradas. Y además esto se hace en Lima, hasta mandarlo hasta Andahuaylas son de un día a otro. Y para que las personas puedan adquirir sus entradas. También se está evaluando, atención, de que las entradas solo se estarían vendiendo el mismo día. Es decir, el lunes 29 para evitar la falsificación. Es una posibilidad. Podría ser de que haya una especie de preventa, que las personas que quieran sus entradas tengan un ticket provisional con su DNI respectivo, con su número, para poder hacer el canje. El canje cuando lleguen las entradas originales es una posibilidad para evitar este tema de las falsificaciones, porque esta mafia
que vino a Andahuaylas a hacer la falsificación de entrada, es posible que todavía estén acá. O de repente son de acá, no sabemos. Ellos podrían estar planificando cómo sacar provecho de esta expectativa que tiene la afición andahuayleña de apoyar a su equipo asistiendo al estadio, y podría ser una solución venderse el mismo día desde, digamos, de las 7 de la mañana, pero a las personas que ya han hecho como una preventa, es decir, ya pagaron por adelantado, se les va a dar un ticket provisional. Es una idea que estamos lanzando como una posibilidad de que con un ticket provisional, y cuando ya las entradas estén autorizadas para hacer el canje, hacerlo el mismo día. Eso va a ser rápido. Ya es una, digamos, una transacción, un cambio, un canje de su ticket que ya está cancelado por el boleto original que servirá para el día lunes. Frank Rieder, habría mucha aglomeración si se vende el mismo día. Sí, eso es verdad. Entendemos, pero tienen que ver la forma, porque no pueden perder, imagínense, 60.000, y si fuesen 2.000, estamos hablando de 80.000. Es mucho dinero, y que personas que no hacen absolutamente nada. Es un delito llevarse una plata de esa forma, pero la dirigencia seguramente está coordinando con la empresa que imprime los boletos, y también seguramente la policía también estará dando algunas sugerencias para evitar este tipo de situaciones que siempre se han dado en todo el mundo. No solo se caen en Andahuaylas, que se puede falsificar, y ver la forma de que sean entradas, digamos, o que tengan muchos elementos de seguridad, que sea muy difícil falsificar. De repente usar un tipo de papel de mejor calidad o algo así. Ya creo que los especialistas saben cómo evitar, digamos, que sea fácil de falsificar. Salvador Quintana nos dice saludos, Frecuencia Deportiva. Hoy que es un día especial, para ustedes un saludo, esperando el debut del equipo, nos dice Salvador Quintana. Un saludo para Salvatore. Sergio Zamora nos dice, pregunta seria, ¿se extraña a Luis Ramos? Dependerá mucho de Alan Murialdo. Si Alan Murialdo empieza a hacer los goles, empieza a aprovechar los centros, tanto de López, de Casquete o de Manzaneda, y aprovecha el juego aéreo, creo que no se va a hacer extrañar mucho Ramos. Ojalá que Murialdo siga en alza y siga con la mecha prendida para anotar los goles en partidos oficiales, y eso va a ser muy importante, porque ya vimos el día de ayer que Cox creo que va a estar en la banca. No creo que juegue partidos, a no ser que mejore en las próximas semanas, que lo veo muy difícil. Así es. Antes vamos de repente con el apoyo de nuestros auspiciadores. Estamos saliendo todos los días acá en Frecuencia Deportiva de lunes a viernes a las 10 de la noche. Atención, a partir del lunes confirmado, lunes 29, estaremos volviendo a la radio, y saldremos a través de los 106.5 FM de Radio Andahuaylas a las 8 de la mañana. También de lunes a viernes, gracias a la gerencia de la familia que tiene el control Juárez allá en Radio Andahuaylas, a la señora Magdalena Iquipa y a su esposo y a todas sus hijas, que ya hemos conversado el día de hoy, y volvemos después de un poco más de un mes de vacaciones. Volvemos a la radio el día lunes a las 8 de la mañana. Y en la noche estaremos también de lunes a viernes en Facebook y YouTube a través de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, y cuando hay partidos, cualquier día, sea el partido donde jueguen los Chancas, estaremos cubriendo el tema del audio, porque está prohibido el tema de las transmisiones con imágenes. Estamos saliendo gracias a Pollos a la Brasa Don José. Saludo especial a Pollos a la Brasa Don José, que los espera en el Jirón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Pedidos a los teléfonos 955-767606 o al 959-362298. Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, avenida Malinas, cuadra 3, Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983-740420 o al 983-740419 para cualquier evento corporativo, empresarial, privado, cualquier compromiso privado o público de algunas instituciones. Llamar al 983-740420 de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Rieder. Continúa. Vamos con Farmacia Cristo Rey. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaurina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, avenida Andahuaylas 270. También gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, avenida Perú 665,
Reservaciones al teléfono fijo 205613, celular WhatsApp 983668864. Para todos los hinchas o personas que vendrán a Andahuaylas a ver los partidos, les recomendamos hospedarse en la mansión Casa Hotel, que está a 50 metros del estadio. Ya no necesitan movilizarse, ya no necesitan tomar taxi ni mototaxi, a pie. 50 metros para poder ingresar y ver los partidos de la Liga 1. También gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicio de luz, celulares, teléfono, pago universidades, institutos y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interban de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para retiros y depósitos. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey. Se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de la Avenida Perú, cerca de la mansión Casa Hotel, de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Mayores informes al 983-668892. Atención, se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-1330. Y también quiero aprovechar este momento, atención, para una invitación a misa en memoria de nuestro querido papito, mi viejito Miguel Vargas Agüero, que lamentablemente falleció el 25 de diciembre. Vamos a dar lectura a esta invitación a misa. La esposa, hijos, nietos y demás familiares invitan a la Santa Misa, que se llevará a cabo el día viernes 26 a las 7 de la mañana en la parroquia de las Carmelitas de San Jerónimo. Misa en conmemoración del primer mes de su sensible fallecimiento, del que en vida fue el profesor Miguel Vargas Agüero. Después de la misa, sírvase pasar a la Avenida Perú 395. Los deudos quedan muy agradecidos, así que están invitados las personas que puedan acompañarnos el día viernes 7 de la mañana. Vamos con más comentarios. Break Reader nos dice: señor Milciades, tal vez sepa de la lesión de Demar Robles y hasta cuándo estará fuera de las canchas. Parece que es una lesión que no le permitió jugar los 2 partidos acá en el Estadio Los Chancas frente a los equipos bolivianos, pero por suerte tenemos a Diego Carabaño, que está en su buen momento. Habría que esperar con calma que se recupere a Demar Robles para que en cualquier momento pueda ser utilizado, digamos, de acuerdo a las circunstancias del partido. Para mañana vamos a tener información cómo está el equipo. Vamos a tratar de ir a los entrenamientos, de repente o telefónicamente llamar y poder ver qué jugadores están sentidos después de estos partidos que han sido intensos. Partidos fuertes, partidos de choque. Incluso recordemos que en el partido de ayer hubo un conato de bronca en el centro del campo que lamentablemente no se pudo evitar. Siempre pasan estas cosas, y eso que era un partido amistoso. Y con un equipo de Bolivia que no tenemos casi mucha rivalidad. Si era con un equipo de Chile, si ya nos imaginamos que hubiese sido bastante intenso. Así que esperaremos que se recuperen todos para esta primera fecha. Vamos con más comentarios con André. Acá Fernando Altamirano nos dice: profe, buenas noches. El día lunes, ¿por qué medio estará al aire? Radio Andahuaylas 106.5 FM. A la vez también estaremos en redes sociales. Es en simultáneo. Radio Andahuaylas 106.5 FM, que tiene una muy buena cobertura, y también estaremos a través de Facebook de la emisora y también de nosotros, Frecuencia Deportiva Andahuaylas, para que tenga mayor cobertura. La diferencia en el tema de la radio, no tenemos mucha posibilidad de poder leer los mensajes, pero vamos a intentar. Vamos a tratar de tener un monitor, de repente una tablet, y poder leer algunos comentarios, que es importante. Interactuar con nuestros seguidores y oyentes, cualquier consulta que es más directa. No es como que llamen por teléfono, porque cuando es a través de Facebook nos sale las preguntas en los comentarios y uno puede leer con más facilidad y también responder las consultas del caso. Vamos con más comentarios para continuar con el programa. Saín Saúl nos dice: buenas noches, buen programa como siempre. En la Liga 2, en un partido me ofrecieron unas entradas de cortesía color verde a menor precio. No sé si eran falsas o algún dirigente del club que quería sacarle la vuelta, dice. Normalmente en la Liga 2 había entradas de cortesía de otro color, pero aparecía la fecha y el rival, es decir, los Chancas con quien jugaba. Siempre está previsto las entradas de cortesía. Recordemos que también a los equipos, a cada equipo visitante le dan 30 pases. En realidad son pases de cortesía que tienen que ser para los jugadores y de repente para su comando técnico, o acompañantes o dirigentes. Eso es normal. 30 pases incluso se da en la Copa Perú. Y para esta Liga 1 también debe haber los pases para el equipo rival, y para ver también que se pueda promocionar a través de los programas radiales, programas
digitales a través de redes sociales, también sería importante los pases para poder regalar, de tal forma promocionar, invitar y que vaya la mayor cantidad de hinchas al estadio, porque el día lunes el equipo Los Chancas debuta y quisiéramos que se registre para la historia del fútbol andahuelino un lleno total. El último partido que jugó el año pasado, 27 de octubre, frente a Alianza Universidad Huánuco, con un lleno total, una celebración que duró varios días, la clasificación a la Liga 1, y en la primera fecha también sería importante un estadio lleno y que se registre en la historia del fútbol andahuelino con apoyo de la hinchada, para que los jugadores salgan con todo, también la dirigencia pueda tener el respaldo económico y pueda tener la tranquilidad de asumir los gastos del tema del avión, que ese es un tema bastante complicado, va a ser cada 15 días. Recordemos que después de este partido, que el equipo jugará el lunes 29 frente a Unión Comercio, en la segunda viajará hasta Cajabamba para jugar con Comerciantes Unidos, en la tercera fecha vuelve a jugar de local y será el domingo. El domingo 11 es el partido de la tercera fecha frente al equipo de ADT de Tarma, que también tendrá que pagar su avión de Lima a Andahuaylas. El charter, porque el equipo de Tarma viajará seguramente desde Jauja vía aérea hasta Lima y de Lima venirse a Andahuaylas para cumplir su partido y luego Los Chancas, recordemos que viajará a Lima para jugar con Cristal, cuarta fecha. Y la quinta fecha ya se viene el clásico de dos culturas importantes. Los Chancas y los Incas se volverán a enfrentar en la quinta fecha, que debe ser más o menos el 25 o 26 o 24 de febrero, porque será en la quinta fecha. Vamos con más comentarios y seguimos con Frecuencia Deportiva. Donato Massa, buenas noches. Una verdadera pena lo de las entradas falsificadas, más aún ahora que el club necesita mucho apoyo. Sí, la verdad que es lamentable, muy triste, es mucha plata la que se ha perdido por la falsificación de entradas. Jenner Silvera, buenas noches, señor Milciades. El día lunes va a transmitir por Radio Andahuaylas el partido. Así es, estaremos en simultáneo en audio. Claramente hay que establecer que es en audio, no se puede transmitir en imágenes de ningún tipo, porque ya tiene derechos Liga 1 Max. Transmitirá, ya deben estar llegando con anticipación, ya han probado sus equipos en el partido, recordemos que frente al Real Santa Cruz, y vendrá muchos técnicos, camarógrafos y también el reportero respectivo para que cubra este partido. Juan Carlos nos dice, ¿los aviones del charter son de la FAP? Parece que sí, hasta el momento son los aviones mientras se termine de instalar los equipos de aeronavegación. Cuando ya estén listos los equipos de aeronavegación, como antes de que se cierre el aeropuerto, ya podrían llegar aviones comerciales pequeños o medianos. En ese momento sí los charters también serán de ese tipo. Y como hemos comentado ayer, creo que el viaje de Lima a Andahuaylas es casi una hora, máximo, 55 a una hora, y creo que los equipos podrían apoyar de alguna forma para que puedan ser traídos. Y por suerte, recordemos que en la primera parte del campeonato, que es el torneo de apertura, los tres equipos más importantes del país, Alianza, Universitario y Cristal, no vendrán. Ya les toca venir en el torneo clausura, es decir, en la segunda rueda. Eso nos da un margen de tiempo para que el aeropuerto ya esté habilitado y esperemos que estén ya con los vuelos comerciales. Ya ningún jugador, ningún equipo ya se queje indicando que viajan en pésimas condiciones, etcétera. Es un viaje de una hora, repetimos. No es mucho. Viajar por tierra 10 horas, 12 horas o de Ayacucho a Andahuaylas 6, 7 horas con una carretera que es bastante sinuosa para mucha gente que le da mucho terror, es complicado. Mientras el avión es una hora, con cierta de repente incomodidad, pero es rápido. Una hora pasa rápido. Vamos con más comentarios en Frecuencia Deportiva. Rubén Darío Medina nos dice, saludos profesor Milciades y André, los programas están muy buenos, esperemos que Robles llegue en óptimas condiciones para la primera fecha. Ya tengo lista la camiseta para el debut en primera división, nos dice Rubén Darío Medina. Otro tema también, las camisetas, es lamentable que hasta el momento no lleguen las camisetas. Hoy hemos publicado en nuestra página, nos han enviado también de New Athletic un diseño de un zapato de fútbol con los colores andahuaylinos. El color está interesante. Es posible que algunos jugadores de repente puedan utilizar. Justamente respecto a esas zapatillas es que nos decían en los comentarios que la bandera de Andahuaylas está al revés. Sí, ese es un tema que mucha gente no le da importancia, pero creo que debe respetarse. No, ¿cómo que no? El orden, a mucha gente no le interesa. Basta que sean los tres colores, pero de todas maneras debe respetarse el orden, cómo está distribuido la bandera de Andahuaylas. Y eso podrían corregir. De repente un lote ha salido con ese diseño, como pasó con la camiseta
que se jugó en Cusco con Cienciano, y sería importante que esta empresa New Athletic, en vez de que estén en las zapatillas, terminen con las camisetas o puedan cubrir las necesidades de la afición que quiere tener su camiseta original. Mucha gente dice, queremos comprar el original, no la que están vendiendo en las calles. Hay muchas personas que han venido para los partidos amistosos que estaban ofreciendo a 35 soles una camiseta de pésima calidad, pero con los colores del equipo. Y ojalá que New Athletic pueda enviar antes del 29. Ya estamos miércoles, solo faltaría jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días. Ojalá que así sea. Si llega, estaremos avisando a través de nuestro programa. Así es, yo creo que ya es momento de que vayamos a ver un poco los jugadores de Unión Comercio, repasar un poco la lista de jugadores confirmados y ir analizándolo más o menos como un primer acercamiento a Unión Comercio. Pero antes de eso, aprovechemos de agradecer a los auspiciadores y continuamos con el plantel de Unión Comercio que va a venir el lunes 29 de enero. Así es, llegan el domingo y juegan el lunes y seguirán el 30. Ese más o menos es el itinerario del equipo de Unión Comercio. Gracias al Recreo y Centro de Convención de Vista Alegre, Avenida Malinas Cuadra 3, teléfono 983-740420, apoyo Sala Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, cerca al Recreo Vista Alegre, teléfono 955-767606. También gracias a la Mansión Casa Hotel, reservaciones al teléfono fijo 205613 o al celular WhatsApp 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, que los espera en la avenida Andoila 270 frente al Parque Arguedas. También donde funciona el agente Interbank para cualquier operación con el Banco Interbank. Clientes o no clientes pueden utilizar este servicio. Depósitos, retiros, transferencia, consulta de saldo, pago de servicios, pago a universidades e institutos y a muchas empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, avenida Andoilas 270. También no se olviden que se alquila un departamento de 4 habitaciones en la avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-1330. Ahora sí vamos con la información de Unión Comercio. Hay que recordar que este equipo de Unión Comercio participó en la Liga 2 el año 2022. Jugó con los Chancas, vino a Andahuaylas el año 2022, donde quedó segundo el equipo, porque el primero fue el Cusco Fútbol Club, que subió directamente por ser campeón de la Liga 2 el año 2022. Y Unión Comercio quedó segundo, y como estaba establecido en las bases, en esa oportunidad tuvo que revalidar con el equipo de Ayacucho Fútbol Club, a quien eliminó o lo sacó de la Liga 1. Y Unión Comercio subió a primera, regresó a primera porque ya estuvo en los años anteriores y participó 2023 exactamente el año pasado y estuvo cerca de descender. Estuvo cerca en la última fecha, tuvo que salvarse porque estaban disputando con Binacional, que al final Binacional descendió juntamente con Municipal y con Cantolao. Y Comercio se salvó, quedó raspando en las últimas ubicaciones. Para este año han hecho algunos cambios, han hecho también su pretemporada y para mañana tenemos ya un informe más completo. De repente tienes alguna información que compartir con André de Unión Comercio. Sí, vamos a repasar el plantel que tiene ya confirmado para este inicio de temporada, para este inicio de Liga 1. Unión Comercio ahora tiene 28 jugadores en planilla. Recordemos que el límite es 25, pero los menores de 21 años no cuentan. No cuentan es en esta numeración de 25 jugadores. La edad promedio de todo el plantel de Unión Comercio es de 27.7 años. O sea, es un equipo ni muy mayor ni muy joven tampoco, ¿no? 27 años me parece un promedio no tan alto tampoco. A ver, vamos a empezar por el portero. Ignacio Barrios. Portero de nacionalidad uruguaya, proveniente del ADT de Tarma, arquero de 31 años. El otro portero es Willy Díaz, peruano, y que ha sido formado, me parece, en Unión Comercio. Luego, el jale internacional es el paraguayo Teodoro Paredes, defensa que viene del Cumbayá FC, jugador de 30 años. Jeremy Salas es el otro defensa central, jugador que proviene del Deportivo Copsol. Es peruano, tiene 28 años. De la Liga 2. El otro jale internacional es el jugador Carlos Ramírez, jugador colombiano proveniente del Deportivo Pereira. Ojo, 35 años, ya es un jugador mayor, pero yo creo que va a ser uno de los titulares también. Facundo Queiroz, defensa central uruguayo, proveniente del Orense SC, con 25 años. Luego Luis Talara Trujillo,
jugador que ha estado la De los temporada Jotitas. pasada en UTC, De los Jotitas, de los Jotitas, lateral Jugó en izquierdo, Alianza ha también. pasado por Alianza Lima también. varios equipos. Ya tiene 33 Marcó años y forma parte de este plantel que probablemente también juegue de titular. John Álvarez, lateral izquierdo, peruano de 23 años. La temporada pasada jugó también en Unión Comercio. Denilson Vargas, lateral derecho, 25 años. La temporada pasada también jugó en Unión Comercio. Y Víctor Labrín, un hombre de la casa, un hombre de chancas, que fue parte del plantel que nos llevó a Liga 1. Hoy es jugador de Unión Comercio. Es lateral derecho, 30 años y probablemente también tenga minutos en el partido de este lunes. Así es, Víctor Labrín es un jugador que jugó en los Chancas 2 temporadas. El año 2023 y 2022, jugador norteño, si no me equivoco, de Piurano. Kelvin Sánchez, 25 años, peruano, proveniente de Deportivo Yacuabamba. Es jugador, es pivote y probablemente también esté el partido de lunes. Piero Serra, pivote, proveniente de la Alianza Atlético de Sullana, 26 años, peruano. Carlos Uribe, también es pivote, proveniente del Cusco FC, 31 años, peruano. Luego tenemos un juvenil, Jack Carguayanqui, proveniente de Universitario de Deportes, con solo 19 años, es jugador peruano también. Dieri Pérez, es pivote, peruano de 21 años, la temporada pasada estuvo en Unión Comercio. David Marínez, 20 años, también peruano y continúa desde la temporada pasada en Unión Comercio. Cristian Nera, este jugador todavía no se sabe si va a seguir jugando en Unión Comercio. Porque Alianza tiene interés en llevarse, parece que tiene contrato vigente. Parece que este jugador está en negociaciones con Alianza Lima, todavía no hay nada definido. Concreto. De repente no venga. Cristian Nera es un joven talento también, muy bueno en el medio campo. Es medio centro ofensivo, 23 años, peruano. Luego tenemos a Valentino Sandoval, de 20 años, peruano, proveniente de Alianza Lima. Y Donald Millán, un jugador muy experimentado, ya tiene 37 años, pero es un jugador que seguramente no arranque el partido, pero que pueda tener minutos en el segundo tiempo. Es un digamos. 10 con mucha técnica este jugador. Donald Millán jugó en Universitario, jugó en Binacional, en muchos El año equipos. pasado estuvo en Binacional. En muchos equipos. Él es colombiano, pero ya tiene la nacionalidad Años, peruana. Sí, sí. Entonces ya no cuenta como cupo extranjero. Luego tenemos a Gino Guerrero, extremo izquierdo, de 31 años, es peruano, Buen proveniente jugador. de Cantolao. La temporada Buen pasada jugador. estuvo en Cantolao. Gino Guerrero. Luego tenemos a Osama Jiménez, un juvenil de 21 años, peruano. Luego tenemos a Byron Angulo, extremo derecho, proveniente del Ecuador. Es un jugador ecuatoriano de 27 años, proveniente de la Universidad Católica. Miguel Carranza, extremo derecho, peruano, 28 años, proveniente del Cusco FC. Ítalo Regalado, que viene de Cantolao. Compañero de Manzaneda, de su generación. 28 años, peruano. Jorge Tandazo, 19 años, peruano, proveniente de Universitario de Deportes. Luego, el otro refuerzo extranjero es Hernán Pérez, un jugador que tiene 2 nacionalidades, paraguaya y española. Y viene del Club General Caballero JLM, jugador de 34 años, extremo derecho, que seguro también va a ser parte del equipo titular. Luego tenemos a Marlon de Jesús, Ese es el más ecuatoriano, importante, el más ecuatoriano peligroso. de 32 años. Es el goleador, el año pasado un delantero con mucho oficio, jugador que cualquier oportunidad dentro del área hace goles. Muy importante, incluso le hizo gol a Alianza, recordemos, bastante técnico, fuerte. Hay que tener mucho cuidado con este jugador Omar de Jesús. Y por último, Héctor Zeta, que el año pasado estuvo jugando en Juliaca con Binacional, peruano de 29 años. Y Héctor Zeta jugó en Andahuaylas, en José María Arguedas, el año 2017. Héctor Mira, Zeta buen dato. jugó con Arguedas, estuvimos en el partido allá con Atlético Grau cuando quedamos eliminados en Bernal. Héctor Zeta, jugador también experimentado, ha jugado en muchos equipos y está en Unión Comercio. Así es, ese es el plantel de 28 jugadores. Lo más resaltante yo creo que es Marlon de Jesús, Donald Millán, Los de los jugadores que extranjeros. más conocemos. Los extranjeros posiblemente también marquen retirando la los diferencia. extranjeros todavía. El caso de Víctor Labrín, que probablemente sea titular también por la banda derecha. Luis Talara Trujillo, que vaya a jugar seguramente por la Jotita. izquierda. Y los refuerzos extranjeros que tienen, ¿no? El delantero extremo derecho Hernán Pérez, paraguayo español. Byron Angulo, Gino Guerrero también es un jugador extremo peligroso. derecho, ecuatoriano. Gino Guerrero, ¿me decías? Gino Guerrero también es un jugador bastante rápido, bastante técnico, Gino Guerrero peligroso es en la delantera. Peruano. Peruano, Es extremo izquierdo. jugador que jugó en varios equipos, estuvo también en UTC, en equipos importantes. Ya el día viernes debemos tener ya la lista de los que viajarán, porque solo viajan 18 jugadores. No viajan todos, porque así es, son los 11 titulares
más 7 suplentes que estarán en la lista de viajeros que tendremos que dar a conocer posiblemente el viernes en horas de la noche. Igual, lo bueno es que el partido de Unión Comercio versus Unión Tarapoto de hace unos días está disponible en internet. El video, entonces vamos a tratar de hacer la tarea de ver el partido, ver unos minutos de repente, para en el programa de mañana traerles un análisis un poquito más detallado de lo que hemos visto de ese Unión Comercio. También tener información, de repente vamos a tratar de contactarnos con un colega que hace periodismo deportivo allá en Tarapoto para intercambiar ideas, para ver cómo está el equipo, cómo lo ven. Ellos tienen cierto temor a la altura, pero tampoco acá los Chancas no puede confiarse solo en la altura, tenemos que jugar bien, tenemos que aprovechar las oportunidades y el aliento del público va a ser importante, así que todos a llenar el estadio el día lunes, cueste lo que cueste las entradas. Ya mañana posiblemente ya se dé a conocer el costo de las entradas o esperar de repente hasta que lleguen las entradas. Creo que la dirigencia ya debe tomar una decisión y tener ya claro durante todo el año cuánto se va a cobrar partidos normales, de repente con rivales que no son tan fuertes, digamos, por trayectoria, por hinchada, y cuánto se estaría cobrando ya con los equipos grandes. Pero dependerá mucho, como comentamos ayer, cómo le va al equipo, cómo va en la tabla, cómo va el rival, cuál es la expectativa, y eso será determinante para tomar decisiones en el tema de los costos. Vamos con los comentarios. Valle Romance dice: profe, usted con mucha experiencia, años en el fútbol, ¿Chancas tiene hinchada definida? ¿Por qué comprometer el costo del charter a la hinchada? Ese punto no estoy de acuerdo con su punto de vista. Creo que todos sabemos invertir lo primero genera gastos. Vamos a aclarar ese tema. Los equipos que participan en la Liga 1 desde hace varios años no pagan lo que es transporte aéreo, transporte terrestre, incluso, si no me equivoco, también asumen algunos gastos la federación en lo que es hospedaje, alimentación, pero el tema puntual del pasaje aéreo lo asume la Federación Peruana de Fútbol, con una especie de canje con las empresas importantes. Creo que es la TAN la que tiene el canje y solo reconoce $90 ida y vuelta por cada persona, por cada jugador o dirigente. La federación asume ese costo. Hace muchos años no era así, cada equipo tenía que pagar sus gastos y era insostenible. Imagínense un equipo que al mes viaje cada 15 días al interior del país y los pasajes aéreos son carísimos cuando son vuelos comerciales normales, sino que este es un convenio que tiene la federación con la empresa aérea, de tal forma que es un costo subsidiado de alguna forma, es un canje publicitario, porque también la TAN es una especie de patrocinador, sponsor de la federación. Para que los equipos puedan viajar a Andahuaylas, claramente se especifica, esto lo hemos comentado en muchas oportunidades, que tengan un aeropuerto. Si no tienen la ciudad, máximo a 150 kilómetros del lugar donde se va a jugar. Y lo más cercano que tenemos un aeropuerto funcionando con vuelos comerciales es Ayacucho. Más o menos está a 250 kilómetros. No está bajo los alcances del reglamento. Y la única forma para que Andahuaylas pueda jugar sus partidos de local, los Chancas, en el estadio de los Chancas, es de que los equipos viajen en vuelos charter. ¿Quién tiene que asumir? Paga la dirigencia, pero tiene que apoyar la hinchada con su entrada. Porque si el equipo o los dirigentes van a asumir, digamos, cobrando la entrada barata y que el resto pueda asumir todo el gasto de la dirigencia, va a ser insostenible. ¿Por qué? Porque también hay que pagar las planillas de los jugadores que no ganan igual que en la Liga 2. Las tarifas o los honorarios, los sueldos, porque es fútbol profesional, los sueldos de los jugadores son altísimos. Y eso es así. Uno cuando hace un contrato con un jugador se pone de acuerdo. ¿Cuánto? Si están de acuerdo, se firma el contrato. Si no están de acuerdo, simplemente no se firma el contrato, como pasó con Ramos. Estamos seguros que a Ramos le han ofrecido más lo que podía pagar los Chancas. Cusco Fútbol Club le pagó más y se fue. López estaba en tratos con ADT. Parece que no llegaron a un acuerdo y él decidió regresar a los Chancas. De tal forma que tenemos que asumir, ayudar de alguna forma con las entradas para que la dirigencia pueda seguir pagando ese gasto extra que es los vuelos charter que los otros equipos no pagan. Eso hay que aclarar. Por decir, los 3 equipos de Cusco no tienen que pagar nada porque los vuelos comerciales vienen directamente de Lima a Cusco y la federación paga ese gasto de los pasajes. Los equipos de Cusco no tienen que pagar ni un sol. Igual, el de Arequipa también vienen los equipos a Arequipa, no pasa nada. Los del norte, igual lo que son de Trujillo, donde está Vallejo, donde está Manucci, tampoco no tienen problemas. En el caso de Junín, el avión va a Jauja, de Jauja se movilizan a Huancayo, se movilizan a Tarma. Aprovechar este momento,
el ADT en sus primeras fechas no jugará en Tarma. Su estadio está en remodelación, jugará en Huancayo. Y también tienen el aeropuerto de Jauja, que está cerquísima. En el caso de Tarapoto, igual Unión Comercio. El aeropuerto está en la misma ciudad. Hemos tenido la suerte de conocer en julio. Están en la misma ciudad. Tampoco tiene problemas. Los equipos de Cajamarca también tienen su vuelo a Cajamarca. Cajabamba parece que está un poco lejos. Eso vamos a averiguar cuánto tiempo. Debe estar menos de 150 kilómetros. Por eso ha sido autorizado por la federación hace poco, juntamente con los Chancas. Entonces, esa es la realidad. Por eso es lo que se paga ese vuelo charter, que es un taxi aéreo que va a asumir la dirigencia. Mientras se habiliten los vuelos comerciales. Lo que queremos es que el aeropuerto de Andahuaylas tenga ya los vuelos comerciales y, si es posible, que sean aviones grandes, de tal forma que los pasajes sean más baratos. En ese caso, ya no tendría que pagar nada la dirigencia y con eso ya se estaría solucionando. Es un esfuerzo que ha hecho la dirigencia que hay que reconocer. Creo que ha quedado claro esta explicación. Mucha gente ya lo tiene claro, ya es consciente y estarán pagando el costo que se dé. También otro tema, antes de olvidarme sobre las entradas, es el tema del cerro. Hay muchas publicaciones en redes, incluso a nivel nacional están tocando ese tema, de que hay muchísimas personas. Han calculado cerca de 500 personas en el cerro, en la parte posterior del Colegio Juan Espinosa Medrano, que es en la prolongación Tupac Amaru, que hay muchísimas personas que se van al cerro y ven su partido gratis. Para eso creo que ya hemos sugerido que la municipalidad, en apoyo de la dirigencia de los Chancas, y de repente también convocando a una licitación para que las empresas privadas puedan instalar su publicidad, paneles publicitarios bastante altos en la parte alta de la tribuna norte, de tal forma que tenga doble vista hacia el estadio, hacia la cancha y hacia afuera, hacia la Avenida Perú. Y todos los gastos sea de las empresas que quieran poner su publicidad. Sería una especie de canje y de repente cobrarles algo simbólico. Con eso estaríamos solucionando el tema de las personas que no quieren apoyar, quieren ver los partidos gratis del cerro. Es verdad que se ve lejos, pero teniendo de repente una larga vista, escuchando Frecuencia Deportiva, pueden estar contentos. Así que ese también es un tema que tienen que evaluar para que las personas puedan apoyar con sus entradas. Vamos ya con los últimos comentarios, son ya 10:58, André. Así es, José Luis Rodríguez Maucaya nos dice: Labrín fichó por Unión Comercio, es verdad. Evaní Pérez, profe, buenas noches, saludos desde Ocobamba City. Un saludo para todo Ocobamba. Estamos seguros que vendrán a ver el partido muchos desde Ocobamba. José Américo Tello Félix, que le pongan toldera a esa parte detrás de Norte, dice, que le pongan publicidad. Publicidad es la solución, porque me acuerdo una vez cuando jugaba Cola Real y no había esa tribuna norte, antes que se construya, era más fácil de ver prácticamente el colegio, se veía ya el estadio. Se intentó poner una especie de telas, ese tipo de mantaras, pero con el viento se destrozaban rápido, era muy difícil poner los palos. Ahora sí, ya con la tribuna que está construida es más fácil poner fierros en la parte posterior, que incluso se ha dejado puntos, solo es para poner, empernar, y que las empresas privadas pongan ese gasto. Creo que la municipalidad ni el club va a perder. Sería importante que esto se haga cuanto antes. Acá Juan Carlos nos dice: no hay comodidad en los aviones del charter, más de un club se va a quejar. Eso es verdad, se van a quejar, pero es un viaje de 1 hora. Si la federación acepta, apoya al equipo que ha hecho un esfuerzo durante varios años para lograr una clasificación en la Liga 1, creo que si la federación dispone que se juega y se va en ese avión, tienen que venir. Si imagínense, en el tema de los derechos de televisión, la federación se impuso. Equipos que no querían firmar este contrato, Alianza incluso el año pasado no se presentó, eran varios equipos que no querían hacer una especie de, o sea, contra la federación, una especie de huelga, o no asistir, perder por la cover, pero al final la federación se impone porque la federación tiene el respaldo de la FIFA. Esa es la diferencia, y creo que el viaje de 1 hora, como hemos indicado, no es tan complicado. 1 hora, no es mucho. Tino Torres Palomino nos dice: saludos, se escucha varias sugerencias sobre el estadio, pero se debería decir a los dirigentes o hacerle una entrevista, porque creo que no están tomando en cuenta muchas cosas. No sé quiénes son. Bueno, el gobierno regional es el que es responsable del estadio, ¿no? No, el estadio es propiedad del municipio. Del proyecto de la nueva construcción, sí, el gobierno regional ya tiene la decisión, tiene el presupuesto, 40 millones. Ya el expediente debe estar concluido. Vamos a tratar de en estos días conversar con el gerente subregional, Parmi Huajaicacha, para ver cómo está. Estaban, creo que, viendo las observaciones para que ya quede aprobado ese proyecto y empiece a trabajarse, también se ha dicho, después de que pasen las lluvias.
podría ser en marzo o abril, y eso va a trabajarse independientemente sin perjudicar el normal desarrollo de los partidos en el Estadio de los Chancas, porque esa tribuna sur tiene su propio acceso a la Avenida del Ejército, se cierra en ambos lados hacia oriente y occidente, hacia el Coliseo Nación Chanca, y se trabaja sin problemas para que pueda avanzar cuanto antes. En ese caso ya tendríamos mayor capacidad y el precio podría bajar. Miguel Lampa nos dice, buenas noches, amigo. Soy de Cusco y los escucho a diario. Garcilaso jugará en Cajabamba, que está un poco lejos, y ya viajará desde mañana, dice. Así es, debuta el equipo Garcilaso con UTC. Es el primer partido de la primera fecha. Este viernes se juega en Cajabamba, un estadio que tiene una capacidad más o menos de 6.000 espectadores, y veremos en la televisión, porque en ese estadio el equipo de los Chancas jugará la segunda frente a Comerciantes Unidos. Víctor Quispe nos dice, buenas noches, profesor. Fernando Altamirano, profe, el día lunes, ¿en qué radio saldrá? Radio Andahuaylas 106.5 FM, para que puedan ya tener claro. Como siempre hemos estado en los últimos años en Radio Andahuaylas. Valle Román nos dice, el tema de los cerros ya es incluso hasta con entradas. Dice, vi que en TikTok algunos palcos los venden a 10 soles. Hacen negocio además con su cerveza, con su comida, con la comodidad y gratis. Edwin Galindo, ¿desde cuándo empezarán la ampliación del aeropuerto y de quién depende eso? También ese tema hasta ahora no sabemos una información oficial, si es que ya las comunidades han cedido el terreno para hacer los trabajos, comunidad Huinchos, comunidad Huancabamba, y si es que ya tiene aprobado o tiene ya la cesión del terreno, ya es cuestión de que el Ministerio de Transportes, a través de Corpac, y también de alguna forma podría apoyar el gobierno regional a hacer esa ampliación, que no es muy complicada. Hablamos mínimo de 500 metros, máximo 1 kilómetro. Si fuese 1 kilómetro, debe tener también 60 metros de ancho. Esa es la parte un poquito complicada, pero esa zona ya no tiene mucho trabajo que hacer, no hay que bajarse muchos cerros, hay que nivelar, y si hay una decisión política y si ya se tiene saneado el terreno, creo que todos podemos apoyar, hacer una faena de repente como se hizo el aeropuerto. Nuestros papás, nuestros abuelos nos contaban que en la década del 60, creo que desde el 50 y tantos, hacían una faena donde iban todos con sus herramientas. Esa vez no había todavía mucha maquinaria pesada y era más difícil. Ahora ya contamos con maquinaria de todo tipo, casi todas las municipalidades tienen, y un sábado y domingo se podría avanzar bastante, y eso ya veremos en los próximos días. Comentario final, y ya estamos llegando a la parte final. Ismael Cárdenas pregunta, ¿cuándo empezarán con la tribuna sur? Pasando las lluvias es lo que tenemos la información. La primera Santiago etapa. Arohuilca, al parecer la presión por la construcción de los 500 metros del aeropuerto se está quedando en el olvido. Gracias a la dirigencia está asumiendo con los aviones charter, lo cual pasará factura al equipo. No dejemos de meter presión. Sí, es importante el aeropuerto, también que no solo va a ser para el fútbol, sabemos que va a ser para todas las actividades, para la parte de salud, el desarrollo del turismo, el intercambio comercial de alguna forma, y Andahuaylas, ahora que va a ser televisar los partidos desde el Estadio de los Chancas, va a hacerse conocido a nivel nacional, va a ser una publicidad prácticamente indirecta y directa, donde mucha gente va a venir a Andahuaylas primera vez, muchos hinchas. Ya hemos visto que los hinchas de Boys se van preparando para ir donde les toque. Me acuerdo mucho cuando jugó Boys en la Liga 2 en Andahuaylas, vino. Incluso hicieron un reportaje en Pacucha. Los de Cusco ni hablar. Vendrá también de la ADT, que vendrá en la tercera fecha. Y ni hablar los equipos de Alianza, Cristal, Universitario, vendrán desde Lima. Siempre los hinchas se mueven. Otros en la hinchada organizada y otros también en forma personal, privada. Muchos hinchas que tienen recursos económicos se vienen a ver al equipo en caravanas, y eso va a ser importante para que Andahuaylas esté, promocionándose a nivel internacional. Si es ya siendo 11:04 de la noche, vamos a ir dando fin al programa de hoy día. Mañana vamos a volver con más información de Unión Comercio y de Chancas. Tenemos una canción, no sé si podemos soltar, de composición del señor Emilio Alarcón, quien me acuerdo mucho cuando el equipo de Municipal de Pacucha clasificó primera vez a una finalísima de la Copa Perú, estuvo presente en el estadio. Quien es muy identificado, es andahualino, es un empresario que vive en Lima y ha compuesto esta canción. Vamos a escuchar por lo menos una primera parte, es un guainito que vamos a dar a conocer en este momento. Un momentito, vamos a poder cuadrar.
Equipo Chancas de Andahuayla. Arriba, siempre arriba. Equipo Chancas de Andahuayla. Donde quiera que tú vayas, raza pura vencedora. Donde quiera que tú vayas, raza pura vencedora. 11 guerreros indomables derrochan todo en la cancha. 11 guerreros indomables derrochan todo en la cancha. Ningún rival nos vencerá porque somos sangre chanca. Ningún rival nos vencerá porque somos sangre chanca. Y un saludo hasta el cielo para el señor Clodoaldo Íñigo, de parte del señor Emilio Alarcón Casas, compositor de esta canción. Arriba, arriba, equipo Los Chancas de Andahuayla. El pueblo y la afición te alentamos con pasión. El pueblo y la afición te alentamos con pasión. Con el lema de ser campeón, del pueblo todas las sangres. Con el lema de ser campeón, del pueblo todas las sangres. Los chancas y los incas fueron culturas invencibles. Los chancas y los incas fueron culturas invencibles. Disfrutemos el clásico, historia viva de mi Perú. Disfrutemos el clásico, historia viva de mi Perú. Causacho, equipo Chancas de Andahuaylas, orgullo de Apurímac, ejemplo para todo el pueblo. Causacho, equipo Chancas de Andahuaylas, orgullo de Apurímac, Huiñarichi sum llaqtanchikta. Bien amigos, esa fue la composición del señor Emilio Alarcón Casas en homenaje al equipo de los Chancas. Ya esta canción seguramente se va a empezar a promocionar en los medios, en las radios, y eso nos enviaron el día de ayer el mismo señor Emilio Alarcón en coordinación con la dirigencia. Bien amigos, son 11 de la noche ya con 10 minutos, estamos llegando a la parte final, la despedida de Andrés. Bien, ya nos vemos mañana con más información del equipo y también de Unión Comercio. Bien, hemos salido gracias a la Mansión Casa Hotel en la avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864, a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas 270, Agente Interban de Farmacia Cristo Rey también en la avenida Andahuaylas 270 frente al Parque Arguedas, también gracias a Pollos a la Brasa Don José en el Jirón Los Cactus, esquina con Malinas, teléfono 955-767606. También gracias al Recreo Centro de Convenciones Vista Alegre en la avenida Malinas cuadra 3, teléfono 983740420.
también gracias a que se alquiló un departamento de 4 habitaciones en el teléfono 980-70-370. Bien amigos, estamos llegando a la parte final. Nosotros regresamos mañana. Mañana estaremos con más información en Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Gracias a todos. Buenas noches, permiso, hasta mañana.